Muy buenos días, mis hermanos lindos, tan queridos, tan amados. Hoy es un día especial para mí porque estoy en camino a México, en casa de Cintia, mi hija, y Julio, mi yerno, y me confundí con el horario, me desperté una hora antes y les marqué a algunos de ustedes para ver por qué no estaban conectados. Pero eran las 5:30 hora de aquí, 6:30 hora de allá. O sea que por eso no estaban conectados. Pero de todos modos se las perdono, no hay problema. Eh, Hoy toca una parte del libro de Ezequiel que para mí es el punto uno de los puntos centrales de conocer a Dios. Que Dios se quiere dar a conocer. Ya ven que hemos visto como 40 veces o menos, un poco más, ¿verdad? Cada vez que escribe la palabra de Dios, este profeta, al final de su presentación siempre dice, y sabrán que yo soy Jehová. Jehová se está dando a conocer. Y se está dando a conocer en una forma muy general, muy sencilla, pero de que es un Dios que va a juzgar, y juzga, que otorga muchas cosas, nos regala, nos da todas las bendiciones y todas las herramientas necesarias para obedecerle, y luego nos juzga según la obediencia. Y habla al pueblo de Dios, habla todos los pueblos, habla a los príncipes, a los líderes, a los apóstoles, a los profetas, a los ancianos, a los del gobierno, ¿verdad? Toda la gente les habla de una forma u otra. El capítulo 3, el capítulo 18, otros dos capítulos, y luego en el 33 que vimos ayer, habla de las personas que tienen responsabilidad sobre otras. Pero no nos deshacemos de nosotros ese sentido de tener esa responsabilidad. Cuando Jesús resucitó, no se olviden de la gran comisión, ¿verdad? Le dijo, toda potestad, toda autoridad me está en el cielo y en la tierra, y por lo tanto, id y hacer discípulos de todas las naciones, enseñándoles a que guarden todas mis cosas, ¿verdad? Pero hay una promesa diferente, que es la que vamos a hablar en el capítulo 34. He aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, hasta el fin de los tiempos. Aquí estamos viendo una situación especial, porque en el libro de Ezequiel, que está profetizando la destrucción de Israel por su pecado, por su idolatría, ¿verdad? En unos capítulos antes vimos cómo el espíritu, la imagen gloriosa de Dios, ese que tenía ruedas y fuego y nubes y todas las cosas de la gloria de Dios, se apartó del templo. Y no solamente se apartó del templo, se apartó de Jerusalén. Y cuando la gloria de Dios no está ahí, no hay nada. Entonces viene el juicio y la gente es destruida, ¿verdad? Entonces habla Dios a cada quien, de acuerdo con las responsabilidades que estaban en esta organización que tenían en Israel en ese entonces. Pero nosotros tenemos una organización diferente que él mismo estableció y que tiene que ver con lo que vamos a ver en el capítulo 34. Pero quiero que veamos que ser responsable por el otro no es solamente de alguien que recibe esa comisión, es de cualquiera de nosotros, porque no se olviden lo que dice el final del capítulo 33, en el versículo 20. Sin embargo, ustedes dicen, no es recto el camino del Señor. Yo los juzgaré a cada uno de ustedes según sus caminos. Ojo hacia Israel. A nadie se va a escapar del día del juicio. Y entendamos eso, entendamos que Dios ahora nos está dando lo que necesitamos hacer. Ahora va el capítulo 34 y ahora va a hablar del 33, habla del centinela, del guardia, está cuidando a los demás, ¿verdad? Y aquí habla del pastor, que es una figura, ¿verdad? Es una figura porque habla de pastores y ovejas, pero no se olviden que al final del capítulo, ¿verdad? El versículo 31 dice, vamos a empezar por ahí, dice, ustedes ovejas mías son el rebaño de mi prado, hombres son.
hombres son. Yo soy su Dios, declara Jehová, ¿verdad? El Señor Dios. O sea, está hablando de los hermanos de iglesia, de los hombres que él pone bajo su tutela. Ahora, fíjate cómo dice, vamos a leer un poquito. Dice, entonces, 34:1, vino a mí la palabra de Jehová, el Señor, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No deben los pastores apacentar al rebaño? Comen la grasa, se han vestido con la lana, degüellan la oveja engordada, pero no apacientan el rebaño. Ustedes no han fortalecido a las débiles, no han curado a la enferma, no han vendado la herida, no han hecho volver a la descarriada, no han buscado a la perdida, sino que las han dominado con dureza y con severidad. Y ahí en Reina Valera dice violencia. Y quiero que entendamos una cosa muy importante, la importancia tremenda de cuidarnos unos a otros. Pero trabajar en esta manera, porque está hablándole al hombre. Y cuando, fíjense cuando está diciendo, ¿verdad? Pues, ustedes los que son espirituales, ¿verdad? Debemos de cuidarnos y cuidar a la que dice, fíjate. ¿Qué es lo que no hacen? Deben apacentar al rebaño. ¿Cómo se apacientan? Alimentando. ¿Con qué se debe alimentar? Con la palabra de Dios. Eso es el alimento de Dios, tanto espiritualmente. Y eso es lo que deben de hacer. Pero en vez de eso, comen la grasa, se han vestido con la lana, y huelen la oveja engordada, se aprovechan de todo. Y le sacan jugo y se satisfacen sus propios apetitos. ¿Verdad? Y degüellan la engordada y no apacientan al rebaño, no alimentan. ¿Verdad? No han fortalecido a las débiles. Fíjate cómo se cuida. Fíjate cómo se cuida. Se cuida fortaleciendo. ¿Cómo se fortalece? Aumentame la fe. ¿Cómo viene la fe? No es con la palabra. Entonces, fortaleciendo a las débiles. No han curado a la enferma. Enfermo espiritual. Es difícil curar del COVID a la gente. Pero el enfermo espiritual es el que debemos de ir detrás de él y de ella. Los que se han alejado. Debemos de estar buscando siempre restaurar. Porque a eso vino Jesús. No han vendado a la herida. Y cuidar esas heridas para que no hagan pus, para que no se infecten, para que no venga la gangrena, para que no se mueran. No han hecho volver a la descarriada. Los que andan perdidos no saben ni qué dirección ir, a esos también necesitamos ayuda. No han buscado a la perdida. ¿Ya? Dejó los 99 para buscar, sino que la han dominado con dureza y con severidad. Hermanos, el no cuidar las ovejas es violencia. Causa. ¿Qué pasa con la oveja perdida? Se la come el lobo. ¿Qué pasa con la herida? Se desangra, se muere. ¿Qué pasa con la carne quebrada? Lo agarra el lobo. ¿Qué pasa? Así, así. Y el dejarlas ahí es culpa tuya y mía. El trabajo de nosotros es buscar eso. Si nombramos ancianos o pastores en la iglesia, qué bueno, pero no es para lavarnos las manos. El trabajo es de nosotros. El trabajo es de nosotros. Ahora, esa gente tenía ese problema, de que cuando caían en pecado, quedaban fuera. Si se arrepentían, bien, pero tenían que hacerlo ellos, y tenían que pagar, y tenían que hacer todas las cosas que tenían que hacer porque no había redención. Y el Espíritu de Dios se fue de ellos, la gloria de Dios se fue.
Se levantó del templo y se fue al este y luego se fue a las puertas y desapareció de Jerusalén. Jerusalén fue este. Entonces entendamos. Pero la promesa de hoy es exactamente lo que dice aquí un poquito más adelante. Vamos a seguir leyendo. Por tanto, pastores, oigan la palabra de Jehová. Vivo yo, declara Jehová, ya que mi rebaño se ha convertido en presa, e incluso mi rebaño se ha convertido en alimento para todas las fieras del campo, por falta de pastor, y que mis pastores no han buscado mis ovejas, sino que los pastores se han apacentado a sí mismos y no han apacentado mi rebaño. Como aquí está el juicio. El juicio está ahí. ¿Qué pasa si nos juzgan hoy? ¿Qué vamos a decirle a Dios? ¿Vamos a decir como Caín que tengo que cuidar yo a mi hermano? Sí, ¿no? Entonces fíjate lo que dice. Por tanto, pastores, oigan la palabra de Jehová. Así dice Jehová. Yo estoy contra los pastores y demandaré mi rebaño de su mano y haré que dejen de apacentar el rebaño. Así los pastores que ya no se apacentarán a sí mismos, sino que yo los libraré. Mis ovejas, yo libraré a mis ovejas de su boca y no serán más alimento para él. El que no cuida las ovejas se las está comiendo. Tengan cuidado, dice Gálatas, de no consumirse unos a otros. Porque así dice el Señor Dios. Yo mismo buscaré mis ovejas y velaré por ellas. Un pastor vela por su rebaño el día que está en medio de sus ovejas dispersas. Así yo velaré por mis ovejas y los libraré de todos los lugares a donde fueron dispersadas un día nublado y sombrío. Ok, entonces él dice, yo voy a hacerlo. Y uno dice, bueno, ahora somos Cristo, usted se encarga. Yo nomás soy oveja. Usted nomás se encarga aquí de... Pero eso no es el plan de Dios. El plan de Dios no es... Él dijo, edificaré mi iglesia. ¿Quién está edificando la iglesia? Jesús, el Cristo. Él es la cabeza de la iglesia. Pero, ¿cómo cuida sus ovejas? ¿Cómo cuida sus ovejas? ¿Verdad? Un mandamiento nuevo os doy. Juan capítulo 13, versículo 34. Que os améis unos a otros como yo os he amado. Les acabo de lavar los pies para mostrar un servicio. Quedaron limpios, ¿verdad? De pies. Pero él les explica que eso quería decir limpieza, pureza, está fortalecido, ¿verdad? Y en esto conocerán que todos que vosotros sois mis discípulos. Como yo iba a morir en la cruz. ¿Qué tanto nos va a cuidar? Pero ¿qué más iba a hacer? Nos bautizamos, ¿qué recibimos? El don del Espíritu Santo. Recibimos el regalo de Dios. El Espíritu vive en nosotros. ¿Quién está dominando? ¿Quién está gobernando? Deja que Dios gobierne. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Pero dejar que Cristo viva en ti es dejar de hacer lo que tú quieres y hacer lo que Dios quiere. No es, pues vive aquí y haz lo que quieras. Pero yo voy a seguir haciendo lo que a mí se me da la gana. Ese no es el plan de Dios. El plan de Dios para cumplirse aquí es que Él lo va a hacer a través de nosotros de todos modos. Y nos va a juzgar a cada uno de nosotros conforme a la forma que nos amemos unos a otros para fortalecer las débiles, para curar la enferma, para vendar la herida, para volver a la descarriada, para buscar a la perdida, sin dominar, sin ser duros, sin ser violentos, sino al contrario, entendiendo, conociendo la gran diferencia que hay entre amar a Dios y amar a uno mismo. Hay una diferencia. Amar a Dios es servir a Dios. Amar a los demás es servir a los demás. Cada vez que Jesús manifestaba su poder, ¿verdad? Los apóstoles, como no entendían, decían,
Oye, yo quiero ser como tú, yo quiero sentarme a tu derecha y a tu izquierda, Marcos 10, 25 al 35. ¿Y qué hacía Jesús? Pues decía, ¿saben qué? Voy para Jerusalén, ahí me van a crucificar, me van a torturar, me van a matar, me van a sepultar, pero al tercer día voy a resucitar. Pero me va a pasar eso. No vayas, porque no entendían. Eso lo iba a hacer por nosotros. Él iba a morir para redimirnos, iba a cargar nuestros pecados y lo iba a hacer con gozo. Isaías 53 dice que Él tuvo satisfacción en pagar por nuestros pecados, pagar por nuestras dolencias. Qué maravilla. Ese es el Dios de nosotros. Ese es el que quiere vivir en ti si nos dejamos. Si lo dejamos que haga lo que Él quiere realmente hacer. ¿No? Pero va a ser el resultado. Versículo 14, las apacentaré en buenos pastos, y en los altos montes de Israel estará su apacentadero. Ahí reposarán en apacentadero bueno. Les voy a dar la mejor alimento, lo mejor haré para mejor cachapa, la mejor, ¿verdad?, tortilla, el mejor taco que se pueda dar. Esa es la verdadera palabra de Dios, el alimento espiritual, la palabra. Ahí yo apacentaré mis ovejas, las llevaré a reposar, las llevaré. ¿Cuál es tu trabajo y el mío? Llevar a otros, vamos por ellos. Tenemos que buscaré a la perdida. ¿Qué estamos haciendo? Buscaré a la descarriada. Haré volverla descarriada. Vente para acá, vamos otra vez al café con Dios, vamos otra vez a la iglesia, vamos otra vez a estudiar la palabra, vamos otra vez a con nuestros hermanos. Vendaré la herida. Hay que curar, hay que sanar dolencias, hay que sanar sentimientos, en fin, toda clase de cosas. Fortaleceré la enferma, pero destruiré la engordada y la fuerte. Las apacentaré con justicia. No te aproveches, no te aproveches. Nosotros somos ovejas, pero somos pastores también. Imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. No me dejen a mí solo. No es lo que dijo Pablo. Pablo, al contrario, en Filipenses capítulo 1 se regocijó porque en la cárcel estaba, ¿no? Y porque estaba en la cárcel, muchos más se atrevían a predicar a Cristo. Unos por ganancia, otros por orgullo, pero de cualquier manera dicen, me gozaré y me gozo y me gozaré aún porque Cristo es manifestado, es predicado. Tenemos que servir y tenemos que enseñar quién es Dios, cómo opera Dios, qué hizo Dios por nosotros y qué quiere que nosotros hagamos. Y no es de pasar a la bolita y decir, no, pues que lo haga el predicador, que lo haga el pastor, que lo haga el anciano, vamos a pasar a los ellos. No, hay que apoyarlos a ellos, hay que ponerlos y apoyarlos. Entendamos, no nos enseñaremos y no nos adueñemos de una responsabilidad, sino ten la seguridad de que Dios te va a juzgar a ti, a mí y a cada uno de nosotros conforme al apoyo que le dimos a mis hermanos, mis hermanas, en cualquier lado donde estén. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Todopoderoso, estamos tan animados por tu presencia, sabemos que estás aquí entre nosotros y que nos amas a pesar de nuestras dolencias, a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestras... que has puesto en una forma de trabajar que siempre tenemos quien nos llame la atención. Ojalá y sea así y que nos responsabilicemos, Padre. Vemos que el poder está en la responsabilidad, no en la autoridad. Haznos, Padre, tus hijos responsables para que hagamos el trabajo que tú realmente quieres que hagamos. Y utilízanos en tu obra y danos la oportunidad siempre de servir. Gracias, Padre, porque nos llevas de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, porque hacemos tu trabajo. Sí, es que lo hacemos. Júzganos, pero más que nada, perdónanos. Y danos el poder que necesitamos y ayúdanos a aprender cada día más a amarnos realmente unos a otros. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo y nuestro Señor. Amén.